están hablando desde determinado lugar. Y hay otros medios que tienen todo el packaging, como fue incluso TN, que quiso copiar CNN en su momento, y CNN es como un modelo, ¿no?, de ese periodismo aparentemente profesional. Sí. ¿No? O sea, no creo que usen la palabra independiente, pero es una cosa, parece como profesional. Y uno de los temas donde se pudo seguir muy claramente cómo manejan la línea editorial fue el caso Honduras. A Zelaya le empezaron a decir presidente, incluso después de que fuera destituido, porque esa era la línea que bajaba la Casa Blanca. Ahora, le siguieron diciendo presidente Zelaya, presidente en el exilio, y hubo un determinado momento, cuando varió esa línea editorial, que pasó a ser expresidente de un momento para el otro, lo decidieron ellos, y abrieron el camino para que el presidente después fuera Micheletti. Claro. ¿Micheletti era? Micheletti, sí. Ahí se pudo ver muy claramente cómo eso respondía evidentemente a una línea editorial marcada desde arriba, no eran los periodistas los que estaban decidiendo eso. Juan, ¿vos qué pensás sobre esto de los periodistas que se sienten perseguidos? Porque digamos lo que yo veo, lo que se ve es que efectivamente el gobierno se discute, pero abiertamente. O sea, en los medios se habla, se les replica a los periodistas. Pero no hay cierres de medios, no hay periodistas que les pase nada, o que los llamen, porque si no lo dirían. Sí, incluso yo volvería un poco hace unos años atrás, porque hace muy poco algunos periodistas, incluso fueron fervientes opositores a esta ley de medios, y hablaban de que tenían miedo, ¿no? Por ejemplo, en otras circunstancias, hablando de otro tipo de miedo, la señora Legrand, que estuvo en el informe desde el inicio, decía que tenía miedo de salir a la calle. Días después se dio a conocer que ella tenía una sobrina desaparecida. ¿Se acuerdan de eso? Que había tenido el esposo de su sobrina había estado desaparecido. Y efectivamente sigue estando desaparecido. Y yo me pregunto, ¿no tenía miedo en el 76 al 83? Los mismos periodistas que decían, tenemos miedo de la persecución del gobierno. ¿Qué persecución estamos hablando? No hay país que tenga tanta libertad de expresión. A partir incluso de la monopolización estructural que tiene el sistema de medios en Argentina. Recordemos lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, un medio de comunicación no puede tener más de tantas licencias, más del 10% de la torta general de los medios de comunicación. Yo quiero hacer futurología cortita. ¿Qué va a pasar con los diputados representantes de cada provincia, o que son de cada provincia por representar al pueblo, cuando tengan que votar sobre lo que ha enviado Cristina al Congreso en relación a papel prensa? Cuando los medios que no compran lo que produce Clarín con papel prensa y tienen que comprar afuera, tienen que importar el elemento principal para la elaboración de cada diario y con un 30% arriba de su valor, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a decir a esos diputados? Yo acá tengo, por ejemplo, una solicitada que salió en un matutino de hoy. Dice, los gráficos del interior apoyamos el proyecto de ley sobre papel prensa. Esto quiere decir, la industria gráfica apoya lo que estamos haciendo como gobierno en relación a papel prensa. ¿Vos te estás refiriendo al proyecto de declarar como servicio público? Claro, como servicio público lo producido por papel prensa. Entonces, me parece que como conclusión podemos decir que son estrategias. Hay una domesticación de algunos diputados. Creo que ha sido descubierta, ¿no? Me da la impresión de que esto que estamos hablando no es que sea redundante, nada es redundante en esta situación. Pero a mí me da la impresión a veces, incluso escuchando tu análisis, que cuando uno trata de hacer un análisis para justificar o fundamentar el rechazo que tienen algunos colegas, algunos no, que son muchos, que representan ese poder hegemónico de los medios, en realidad lo que está haciendo es alentar una discusión que para mí ya está cortada. Está cortada porque hay libertad. Porque la libertad está en la forma en que se expresan con el gobierno que presuntamente domina la situación. Entonces, ¿cómo le voy a explicar yo al receptor de las noticias? ¿Para qué le voy a explicar algo que es evidente? ¿Estoy creyendo que la gente es menos sagaz que lo que somos nosotros? No. A pesar de que, por eso digo, no es descalificando nuestra explicación. Pero queda realmente claro que la mitad de los diputados y senadores están a favor de los grupos hegemónicos, que lo consideran su plataforma de ensayo político.
Entonces, frente a eso, ¿qué necesidad hay que yo tenga que explicar? Cada uno sabe qué elegir, ¿no? Hugo. No, creo que lo de CNN está claro, es decir, lo que decía Sandra, el tratamiento que hicieron de Honduras fue vergonzoso, un escándalo. La guerra en Irak, la invasión a Irak, eran fuegos artificiales y las notas eran, llegaba la democracia, la libertad de Irak. Ese es uno de los tantos canales que informa el mundo según la visión de Estados Unidos y Norteamérica, y es propaganda berreta, muy mala, porque creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente escucha el relato de las noticias de lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, hasta a veces en Brasil, en Argentina, y ni qué hablar de Honduras, y realmente da asco escuchar esa tergiversación de la realidad. Y lo que les preocupa a muchos ahora en Argentina, porque acá realmente nadie actuó sobre ningún medio de prensa, no hay ninguna denuncia veraz, demostrable. Bueno, está la ley, apareció la ley. Es que hay una ley que va a democratizar, porque lo que ellos defienden es el poder fáctico. Ellos tenían el poder de decir cómo era la realidad y de qué cosas había que hablar. Y hoy están perdiendo ese poder. Y cuando la ley se empiece a aplicar, por la que hemos luchado tanto, y yo siempre lo hago, recuerdo a Rodolfo Walsh, que lo mataron por decir lo que estaba pasando. Eso es pagar con la vida para honrar la profesión del periodismo, para honrar a la verdad. Así que creo que la verdad es que no tienen autoridad moral directamente para hablar. Perdón, a mí como periodista me genera mucha expectativa, o sea, a mí no me da miedo. Al revés, me genera mucha expectativa de qué va a ocurrir, tomando lo que decía Juan sobre todo este discurso que se genera en el Congreso alrededor de la posición que van a tomar sobre papel prensa y demás, y el oponerse porque sí, por oponerse nomás, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos mensajes? ¿Cómo se va a transformar el mensaje cuando el sistema deje de replicarse a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Cuando TN deje de replicar a Radio Mitre y Radio Mitre deje de replicar a Clarín, ¿no? Eso va a cambiar, seguramente. A mí me genera gran expectativa. Sí, sí. Va a ser algo realmente nuevo. Y es muy alentador que una persona joven, que un periodista joven, a mí eso me alienta mucho porque acabo de decir que muchos estudiantes plantean dudas. Bueno, vos no tenés ninguna duda y creo que estás en la realidad. Bueno, vamos a...